La cultura vikinga era una de las como más avanzadas en temas de equidad de género de su tiempo. Yo no sé. Lo único que sé es que yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Ahora, la pregunta, respondámosla. Eh, ¿Eran los vikingos para su época, para su contexto, más avanzados que el resto de la civilización del momento? Debatible, pero se podría decir que tal vez viéndolo de ciertos puntos, sí. Ahora, ¿eran los vikingos una sociedad como más utópica en la que todo era perfecto en cuanto a este tema? Definitivamente no. Entonces, todas estas cosas que se dicen, pues hasta cierto punto, pero realmente no es como tanto, no hay que como admirar tanto a la cultura vikinga por esto, porque no es realmente algo que realmente fue así de sustancial. Pero el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de pues el rol de la mujer dentro del mundo de los vikingos. Bueno, entonces, primero que nada, ¿cómo está estructurada la sociedad de los vikingos? Ya vimos más o menos en los primeros videos que estaban los jarls, los no sé qué y los no sé cuánto. Pueden regresar a ese video si quieren ver esa parte. Pero a final de cuentas, pues en términos generales era una sociedad masculina, era una sociedad de hombres. Las mujeres, pues como digo, no se separaban demasiado de las concepciones de rol que había en el resto de Europa, entonces pues mucho seguía siendo como, pues sí, no era una sociedad femenina, eh, siempre había como mucha cuestión en la ropa, en la apariencia, en las joyas y todo eso, entonces sí, en eso no hay demasiada diferencia. Por cierto, como que me faltaron algunas luces, entonces estoy intentando iluminar todo de la mejor manera posible, cosa que creo que solo lo va a hacer peor porque va a sacar un montón de sombras en lugares donde no deberían haber sombras, pero lo siento. Dentro de lo más común en cuanto a atuendo, ropa y todo eso, es que las mujeres nórdicas llevaban 3 capas de ropa. Sabemos que esa región es bastante fría, entonces pues era necesario para no congelarse. Entonces usaban 3 capas de ropa y en joyas lo que más prevalecía eran los broches. Ahora, más llegando a realmente el rol que tenían dentro de la sociedad, eran amas de casa. Sí, sí eran amas de casa, pero dentro del mundo vikingo este rol o esta posición tenía una concepción diferente. No era como se ve ahora, no era como se veía en el resto de Europa durante ese tiempo, sino que se veía diferente. Se les veía realmente como una profesión, como un oficio, como algo que estuvieran desempeñando fuera, no era su obligación, sino que era su profesión, era como ser mercader, era como ser pescador, era igual ser ama de casa. De esto tenemos evidencia porque muchas cosas que en los vikingos una práctica que se tenía costumbre era que cuando alguien moría pues se enterraba con algo que más o menos simbolizaba su vida. Entonces si era pescador pues se le enterraba o se hacía su ritual de despedida con algo representativo de el oficio de pescador. En este caso a las mujeres usualmente se les enterraba con cosas del hogar, no diciendo que ahí se la mantenían, sino que una equivalencia y decir que pues era su oficio. Entonces tenía un poquito más de prestigio de lo que tenía en el resto de Europa y de lo que tiene ahora mismo. También algo curioso es que como pasaban tanto tiempo dentro del hogar, ellas tenían como mucho que decir en cuanto a la administración y a cómo manejar los bienes del hogar. Entonces, hasta cierto punto se podría considerar que eran realmente las dueñas las dueñas de la propiedad, de la granja y todo eso, no completamente, no en ley,
pero sí tenían como mayor como voz en todas las decisiones que se tomaban. También hay que tener en cuenta que los vikingos, pues sus gran famosas raids, sus ataques a otros lugares, a otras partes del mundo, como principalmente Inglaterra, super famosas, Francia, pues significa que muchos hombres se iban de sus pueblos a luchar a otros lados. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Pues que las mujeres se quedaban encargadas de todo lo que habían dejado atrás. Entonces, ellas eran directamente las encargadas de la casa, de la granja, de todos los negocios que podían tener en su pueblo natal. Entonces ellas se volvían las dueñas, incluso en ciertas partes pues ellas tenían la llave, la llave de sus propiedades. Entonces eso es algo más simbólico, pero les da el poder o el estatuto de ser realmente quien tiene posesión sobre los terrenos y todo eso. Ahora, siguiendo un poquito de la mano con lo que hablamos un poquito de los entierros y que enterraban a los vikingos o los nórdicos con posiciones que reflejaban su vida, se han encontrado de hecho tumbas de mujeres en las que estaban enterradas junto a balanzas y cosas que tenían que ver con la profesión de intercambios, de mercader, de todo eso. ¿Qué pasa aquí? Que estén enterradas con eso no significa realmente que se hayan dedicado únicamente a eso, que se hayan dedicado realmente a eso, sino que puede ser que pues toda su familia es un linaje de mercaderes, su esposo fue mercader, cosas por el estilo. Entonces, aunque ella no lo haya practicado, pues vivió en un entorno lleno de eso, por lo que la enterraron con eso. Pero eso no significa que, eso no descarta la posibilidad que hayan habido mujeres que se encargaban de estos trabajos también. No solo del trabajo del hogar, de las granjas, sino que también pues de las granjas y de pues el trabajo de telas, como en otras muchas culturas, sino que también está la posibilidad que hayan habido pues mercaderes, intercambios y todo eso regidos por mujeres. En esto, como dije, no hay pruebas concretas, todo pues puede ser, pero al mismo tiempo puede que no. Ahora, dentro de la élite, dentro de la cumbre de la sociedad de los nórdicos, que ahí siempre sabemos que hay una gran diferencia entre pues lo que hay en la élite y lo que hay abajo. Entonces vamos a ver, pues ya vimos más o menos que había abajo en cuanto al rol de la mujer dentro del mundo vikingo. Ahora vamos a ver un poquito de qué hay arriba. Parte de lo que se puede considerar es que las mujeres tenían acceso a dinero, tenían acceso a todo este recurso monetario. ¿Por qué podemos decir esto? Pues porque cuando alguien moría también estaba la costumbre de hacer una piedra rúnica contando un poquito su historia, o como una lápida, podemos decirlo, para traducirlo al mundo pues actual, contemporáneo nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas piedras usualmente o en ciertos casos fueron ordenadas por mujeres. Eso quiere decir que pues tenían que contratar a alguien para que lo hiciera. Muchas de estas realmente eran cosas caras de hacer, entonces no era solo como con mis ahorritos o con mi herencia o con algo por el estilo, sino que era una suma de dinero más importante que esa cantidad un poquito más reducida. También tenemos un ejemplo de dos mujeres que fueron enterradas, o enterradas porque no sería la traducción correcta, de uno de los mayores honores de la cultura vikinga, que son los famosos entierros que se pone el cuerpo dentro de un barco, se lanzan al mar y se prende fuego al barco. Esos se quedaban reservados para las personas de rango más alto o de más importancia dentro del pueblo y dentro de la sociedad. Y han habido evidencias que al menos dos mujeres, o se ha encontrado un burial, que es como un entierro, como digo, no es la traducción correcta, pero bueno, de dos mujeres que fueron parte de este proceso, por lo que se puede ver que tuvieron alguna importancia dentro de la sociedad. ¿Qué rol tuvieron? No sabemos, pero sí tenemos evidencia que pues fueron merecedoras de esos honores.
Ahora también, como sabemos, como dije anteriormente, los pillagers, como atacar otros pueblos, que se me olvidó la palabra y me molesta mucho no tenerla porque no quiero referirme en inglés sino en español, pero ni modo. Las incursiones a Inglaterra, Francia y todo eso, pues como dije, se hacía mayormente por los hombres, pero eventualmente llegaba un momento en el que querían pues asentarse, crear comunidades y todo esto dentro de los territorios conquistados. En esto pues las mujeres tenían un rol muy importante porque eran las que asentaban todo el poder ahí. Entonces cuando llegaban ya tenían una estructura familiar como más con más poder dentro de la sociedad y tenían alguien que administrara todas las cosas de la casa allí en ese lugar, por lo que tuvieron un rol muy importante y de hecho una mujer llamada Aud, la de mente profunda, es considerada una de las 4 colonas más importantes de toda la historia de los vikingos, es decir, compartiendo posición con 3 otros hombres, hubo una mujer que pues es de las más importantes o fue de las más importantes en temas de colonizar pues todos los territorios que fueron conquistando y atacando a lo largo del tiempo. Aparte de esto también está una de las partes que es más importante y creo que voy a hablar en otro video porque es un tema un poquito más largo y que quiero entrar un poquito más a profundidad, que es en cuanto a las mujeres guerreras, que en muchas veces la cultura popular nos ha pintado que hay y que existieron y que fueron muy importantes, como las valquirias, las mujeres de los escudos y todo eso que está en la cultura popular, pero no hay realmente pruebas que haya existido. Se hizo un estudio hace unos 3 años, en 2017, buscando evidencia sobre esto, pero no se han encontrado datos concretos. Han encontrado mujeres enterradas junto con espadas que, como dije, pues con los objetos con los que se enterraban reflejaban un poquito su vida, pero en el mismo caso que los intercambios y los comerciantes, no queda 100% claro que hayan sido de ellas, que hayan sido para pelea o cosas por el estilo. Entonces en esto queda un vacío bastante grande. También en casos específicos, como por ejemplo en la serie de Vikings, se habla de Lagertha, que ella termina siendo como la condesa de un pueblo. Tampoco hay evidencia sobre eso y es un caso muy específico, por lo cual me gustaría tratarlo en otro video como un poquito más a profundidad, viendo casos específicos, no tanto esto que es un poquito más general, para así como realmente tener un cuadro pintado de toda la gama de cosas que podían y que hicieron las mujeres dentro del mundo vikingo. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que yo personalmente no sé nada, por eso siempre trato de tener las fuentes abajo en la descripción. A veces son algo escasas, pero no sé. Entonces abajo en la descripción pueden encontrar la información que usé y todo eso. Por lo que sí, hasta la siguiente. Siempre me quedo así como corto y es como así, ¿verdad? Ya debería de terminar el video. Bye.